preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes han leído o han meditado en el libro de Filemón? Espero que todos sepan que hay un libro, una carta que se llama Filemón ahí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que vamos a meditar en el texto de Filemón. Y justamente no nos llama la atención esto, porque el libro de Filemón es una carta de Pablo que casi no se le da mucho valor, al menos es lo que yo veo, que no le dan mucho valor en la iglesia. Casi ni se predica. Algunos de repente dicen porque es un texto muy pequeño, otros dicen porque no hay nada doctrinal ni nada teológico que nos impacte en la vida. Pero si está en las Escrituras, realmente es herramienta para nuestras vidas, para edificar nuestras vidas. Y hoy vamos a pedirle en oración a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a ver este libro de Filemón. Vamos a leer todo el libro de Filemón completo, porque todo lo que está escrito, toda la escritura, dice, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda es inspirada por Dios, y Filemón no es la excepción. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Filemón también es útil para enseñar. Para redarguir, ¿verdad? Esa palabrita que todavía ha quedado y la usamos mucho. Para redarguir quiere decir para traernos a conciencia, para evaluarnos a nosotros mismos, para confrontarnos de una manera tal que hagamos algo para que también no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Porque dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra de Dios tiene esa utilidad en el Espíritu Santo. Si la palabra de Dios no está corrigiendo nuestras vidas, quiere decir que nosotros le hemos puesto una barrera al Espíritu Santo para que o nos hace ver y nosotros ignoramos o no queremos. De repente la carne puede más que el Espíritu Santo. Y no digo que el Espíritu Santo sea débil delante de la carne, sino que nosotros estamos más aferrados a la carne que al Espíritu. Entonces tiene importancia este libro de Filemón también para corregir. Necesitamos corrección. Necesitamos constantemente ser corregidos. Y también dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No solamente nos corrige, sino también nos instruye. Así que, ¿cuántos el día de hoy desean ser corregidos, instruidos y enseñados por el libro de Filemón? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, denle un aplauso grande al Señor. Vamos a animarnos, mis hermanos. Es necesario abrir nuestros corazones. Es necesario abrir nuestras mentes. Por hoy, por estos minutos que vamos a estar aquí, desenfóquense de todo lo que no tenga que ver con lo que es el libro de Filemón, con la palabra de Dios. Traten de desenfocarse, mis hermanos, de todas las cosas que los perturban, de todas las cosas que los mantienen distraídos. Es este momento especial que tenemos con las Santas Escrituras. Amén. Vamos a orar. ¿Cuántos me acompañan en oración? Vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano, si quiere orar sentado, de pie, pero vamos a ponernos delante del Señor. Padre Santo, aquí estamos, Señor. Aquí estamos tus hijos, a los que tú has llamado a tu reino, a los que tú le has dado la fe para confesar que tu Hijo Jesús es el Salvador, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día confesamos su nombre, gracias a la obra del Espíritu Santo enviado por ti para regenerar nuestros corazones, nuestras mentes, para hacernos ver, Señor, que necesitamos de ti y que conscientes de nuestro pecado, tú nos hiciste ver, Señor, que el único camino para salvación es la fe en tu Hijo Jesús.
Gracias porque un día viniste a nuestras vidas. Gracias porque enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, para redarguir, para traernos a conciencia. Y en ese poder del Espíritu tomamos conciencia y reconocimos que habíamos pecado delante de ti. No solamente con nuestras acciones, sino que nosotros mismos somos pecadores que se nos ha imputado el pecado de Adán y la desobediencia de Adán. Gracias, Señor, por la salvación que tú nos diste. Ahora en tu Espíritu permítenos, Señor, seguir siendo transformados, seguir siendo renovados, seguir siendo, Señor, moldeados y formados por tu Espíritu, a quien Cristo ascendió a los cielos y envió para no abandonar el plan de salvación en nuestras vidas. Gracias, Señor, por perseverar en nosotros. Gracias, Señor, por continuar en nosotros. ¿Qué sería de nosotros si tú no perseveraras en nuestros corazones y en nuestras mentes? A veces, Señor, miramos las cosas al revés. No somos nosotros tan santos como pensamos. Solo en tu Espíritu somos santos hijos tuyos. Ayúdanos que tu Espíritu Santo, Señor, impacte nuestras vidas el día de hoy a través de esta inspiración tuya que se llama la carta a Filemón, para que nos enseñe, para que nos redarguya, para que nos corrija y para que nos instruya en tu justicia. Gracias te damos, Señor. Es nuestro pedido y sabemos que eres tú el primer interesado en que nosotros seamos edificados a través de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Y gracias por acompañarme en oración. Filemón, antes de leer la carta de Filemón, habíamos dicho que esta parte del Evangelio, esta parte de las Escrituras, ha sido muy descuidada. Para algunos porque es corta, y para otros porque no tiene muchos aspectos doctrinales que nos pueda enseñar. Pero como hemos dicho, que toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruirnos en justicia. Y es por eso que hoy la palabra de Dios será proclamada a través del libro de Filemón. Y vamos a leer todos juntos el libro de Filemón, porque tenemos que leer todos el primer capítulo, porque es el único capítulo que tiene este libro de Filemón. Así que yo creo que lo puse en la pantalla, mi hermano, para que me ayudes a encontrar esta carta de Filemón. Muy bien, yo creo que está en 12 slides, ¿ok? No, está ahí solamente los 3 primeros versículos. Yo voy a leer desde la Biblia todos los versículos. Voy a leer Nueva Versión Internacional. Y dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apía, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta.
y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Qué linda carta. Es una carta que Pablo envía a Filemón. Y vamos a ir observando poco a poco, porque quiero decirles que en esencia esta carta de un solo capítulo que tiene 25 versículos contiene el ruego de Pablo para que Filemón perdone y reciba nuevamente a Onésimo. Y Onésimo era un esclavo de la propiedad de Filemón, que había escapado de su casa, del hogar donde Filemón era dueño. Hay tres personas que deben llamar nuestra atención el día de hoy en esta carta. Tres personas. Una es Onésimo. Onésimo en esta carta se le presenta como el ofensor, el que ha ofendido a Filemón. Filemón es el ofendido a quien le corresponde perdonar por ser un creyente, porque en su casa era la iglesia de Colosas. Entonces Filemón, el ofendido, le corresponde perdonar, y Pablo, quien es el mediador entre el ofendido y el ofensor, para lograr la reconciliación como verdaderos hermanos en Cristo. Ese es el trama en esta carta. Esa es la situación. Yo no sé si alguna vez usted ha estado envuelto en eso. No sé si usted ha sido alguna vez Onésimo, ¿verdad? Que ha ofendido a otro. O de repente usted ha sido Filemón, a quien a usted le han ofendido, pero usted está llamado a perdonar. O usted ha sido Pablo en algún momento, mediador, mediando la reconciliación entre hermanos. Bueno, yo sé que algún día en esta iglesia o somos Onésimo, o somos Filemón, o somos Pablo. Pero aquí el que reina es Cristo. Y Cristo tiene una enseñanza para Onésimo, el esclavo, ofensor. Cristo tiene una enseñanza para Filemón, y Cristo tiene una enseñanza para Pablo. Pero Cristo está por sobre todo. Mis hermanos, en esta carta resalta el carácter individual, como fueron transformados cada uno de ellos. Y eso es lo que hoy nos debe redarguir, instruir, enseñar, corregir. Por eso digo, no sé si en este momento nos encontramos como Onésimo, o nos encontramos como Filemón, o nos encontramos como Pablo. Pero que el Señor nos siga instruyendo. Versículos del 1 al 3. Vamos a ir por partes, ya que hemos leído los 25 versículos. Dice Pablo
Así empieza la carta, prisionero de Cristo Jesús. Es interesante que Pablo dice prisionero de Cristo Jesús. Parece un escrito literario poético, ¿no? Prisionero de Cristo Jesús, muy romántico, muy lindo. Prisionero de Cristo Jesús es verdad, porque él no se considera un prisionero en una celda, pero él estaba en ese momento en una celda, metido y recluido en una cárcel en Roma. Bueno, era una casa, dice que lo tenían preso, pero no disfrutaba de ningún beneficio, pero estaba preso. Pero él dice, prisionero de Cristo Jesús. Pablo se considera, más allá de que la gente lo ve prisionero en una cárcel, él se considera prisionero de Cristo Jesús. Y dice, y el hermano Timoteo andaba con él. Timoteo estaba con él. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, trabajaban juntos. ¿En qué compañía? ¿En qué warehouse? ¿En qué fábrica? No, trabajaban en el ministerio. Eran fundadores de la iglesia de Colosas. Cuando usted lea Colosenses, son todos estos hermanos que han obrado y trabajado para esa iglesia. A la hermana Apía, bueno, no la conozco a la hermanita, pero se llama Apía. A Arquipo, nuestro compañero de lucha, otro hombre también convertido en el Señor, también que obra junto con Pablo en la iglesia de Colosas. Y a la iglesia que se reúne en tu casa. ¡Wow! Pablo le está escribiendo a Filemón, el ofendido, que debe perdonar. Y en la casa de él se reunía la iglesia de Colosas. Ahí se reunían a hacer su reunión de damas, ¿verdad? Reunión del grupo de ayuno, oración. Ahí se reunían estudios bíblicos. Ahí se hacía todo. Mis hermanos, mis hermanas, ¿qué más dice? Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. En estos 3 versículos, ¿qué nos enseña la palabra? Pablo se dirige en esta carta a Filemón, quien había convertido su casa en iglesia. ¿Y sabe dónde tenemos una muestra de que la casa de Filemón era la iglesia de Colosas? Colosenses 4:17, mi hermano, por favor. Dice, díganle a Arquipo en el libro de Colosenses que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Parece Arquipo que ya estaba flaqueando, ¿verdad? Parece que Arquipo decía, no, ya me cansé de ayudar al pastor, ya me cansé, mejor dejo esto. Pero Pablo también lo menciona. ¿Y qué quiere decir con esto en Colosenses 4:17? Porque ahí entendemos que Arquipo también es mencionado en la carta de Filemón. Arquipo también era del grupo, por lo tanto es allí donde se origina la iglesia. Y Pablo exhorta a la iglesia de Colosas a que animen y alienten a Arquipo. ¿Para qué? Para que cumpla sus obligaciones en el ministerio. Arquipo es mencionado en la carta de Filemón, por lo que entendemos que Filemón y Arquipo eran miembros de la iglesia de Colosas que se reunía en la casa de Filemón. Bueno, estamos dando el contexto primero. Después el Señor nos va a ayudar en su espíritu a aterrizar ya en lo espiritual. Pero este es el contexto. Entonces, esta carta en el contexto de Filemón es Onésimo, un esclavo de Filemón. Y había perjudicado a su amo. Un esclavo perjudicando a su amo. Era inconcebible que eso ocurriera en esos tiempos y en esa cultura. Un esclavo no tenía derecho absolutamente de nada. Y Onésimo había perjudicado a Filemón. La Biblia no detalla los hechos. Yo sé que a ustedes les gusta el asopao. La Biblia no detalla los hechos. No dice de qué manera lo perjudicó. No dice absolutamente, pero los primeros versículos que estamos viendo detallan el carácter y la persona de Filemón. En este caso vamos ahora a los que vienen, mi hermano. Vamos a leer de los versículos 4-7. Ahora vamos a ir entrando en lo que debe ser para nosotros una enseñanza que nos edifique el día de hoy. Pablo, ¿qué hace en estos versículos? Déjenme leerlos nuevamente.
Siempre doy gracias a mi Dios, dice Pablo, al recordarte en mis oraciones. Ojo que la carta es dirigida a Filemón. A él está hablando. Al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pablo sabía que Filemón era un creyente, un hijo de Dios, un cristiano, un compañero en el ministerio, que era un hombre que tenía amor y fidelidad hacia el Señor. ¿Y cómo lo demostraba? Hacia todos los creyentes. También compartía ese amor que tenía a su Cristo con los creyentes, esa fidelidad a su Cristo con los hermanos. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Filemón, no me falles. Yo he visto cómo el Espíritu ha obrado en ti. Filemón, no puedes fallar. Así como eres fiel a Cristo, así como amas a Cristo, debes amar y debes ser fiel entre los otros creyentes. Amén. Hermano, le dice Pablo a Filemón, hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque ha reconfortado el corazón de los santos. ¿Con qué gozo Pablo le escribe esta carta a Filemón? Reconociendo quién era Filemón. Pablo resalta la fe de él, resalta esa fe que lo conduce a amar a sus hermanos en la fe mencionados como santos. Mis hermanos, ustedes, estoy seguro que esperan que yo como pastor demuestre mi amor igual para todos. Yo sé que ustedes esperan eso. Sería un problema que yo como pastor entre en favoritismos, ¿verdad? En sectarismo, formando ciertos grupos a quienes amo más y a otros no los amo. Mis hermanos, yo tengo que amarlos a todos. Y ese tengo, lo digo, no porque es una obligación, sino que el amor de Dios no es un amor de sentimiento. Es un amor de acción, de decisión. Yo tengo que hacerlo. En el amor de Dios es así. En el amor humano podrá ser un amor con condiciones. Yo te amo si tú me amas. O yo te doy si tú me das. Yo hago si tú haces primero. Pero el amor de Dios, si ustedes entienden lo que es vivir el amor de Dios es, yo tengo que darte así tú no me des. Yo tengo que amarte así tú no me ames. Bueno, lo siento mucho, mi hermano, así son los evangelios. Así son los evangelios, así es la escritura. Dios nos amó sin merecernos. ¿Usted cree que Dios nos dijo, yo te salvo, pero ámame primero? Mis hermanos, sigamos con la carta de Filemón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ¿estamos juntos? Amén, estamos juntos. Muy bien, muy bien. Mis hermanos, esa es la forma como surge el verdadero amor cristiano entre hermanos. ¿Surge de qué? ¿De mi corazón? Sí, pero de tu corazón transformado por el Espíritu Santo. ¿Sufre de tu corazón? ¿Surge de tu corazón? Sí, pero ese corazón que está siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Surge de la verdadera fe. Esa es la forma como surge el amor entre hermanos. El amor que debemos expresarnos mutuamente debe ser el amor de Dios. Ya lo he explicado, debe ser el amor de Dios. Porque el amor de Dios no solamente ama al hermano de manera incondicional, sino que lo ama con respeto. Y nunca va a buscar su mal, sino que siempre va a buscar su bien. Qué lindo es conocer cada día más el amor de Dios. Y ese tipo de amor no solo puede ser producido por el Espíritu Santo en nuestros corazones, y todo es producido por el Espíritu Santo, y todo por gracia. Yo por eso digo, mis hermanos, que la gracia de Dios se derrame sobre todos nosotros. Porque sin la gracia de Dios
No sé, nos convertiremos en un club social. Estamos listos para un club social. Nos llevamos bien. Pero ¿sabe qué? No somos un club social. Somos la iglesia del Señor. Nos llevamos bien aunque renegando, pero nos tenemos que llevar bien. Yo no sé, mi hermano, de repente yo exagero. Pero no mire al que está al costado. Mírese a sí mismo. Mírese a sí mismo. Mis hermanos, según las palabras de Pablo, Filemón es un hombre piadoso. Es un hombre que consolaba a sus hermanos en la fe y servía a los demás con su vida. Tal fue el impacto del evangelio que un día Pablo le predicó, que no solo le predicó a Cristo, que no solo transformó su vida, sino también cambió completamente, que albergaba la misma iglesia en su casa. ¿Qué tal cambio, verdad? Y eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Señor. Si alguien lo hace porque es bueno, porque es buenito, oiga, déjame decirle que es temporal ese ser bueno y bonito. Pero si es un cambio directo del Señor, de seguro que lo va a hacer con gozo, con amor en Cristo. Mis hermanos, tal fue el impacto del evangelio en la vida de Filemón, que él ahora su vida estaba a prueba. Porque tenía un esclavo que lo había perjudicado y que se había escapado de su casa. Y por lo tanto Pablo le envía esta carta. Y según Pablo, se haría la pregunta de repente: ¿tendría Filemón la misma actitud con Onésimo, su esclavo, sabiendo que éste lo había perjudicado y se había escapado de su casa? Si Pablo menciona todas esas virtudes espirituales provocadas por el Espíritu en la vida de Filemón, ¿haría lo mismo con Onésimo? Después que Onésimo lo había perjudicado, después que Onésimo lo había traicionado, después que Onésimo había hecho algo que a él lo había ofendido de tal manera que Onésimo tuvo que escaparse. Mis hermanos, esa es la pregunta. ¿Qué debe hacer Filemón? ¿Qué debe hacer Filemón? O preguntémonos, ¿qué hacemos nosotros como creyentes cuando alguien nos ofende? ¿Qué hacemos? Orar, gracias mi hermano. Perdonar, gracias mi hermana. Perdonar. Onésimo, su esclavo, lo había defraudado. La carta no nos dice qué pasó con exactitud, ni dice si Filemón perdonó a Onésimo o no. Pero Pablo conocía a Filemón y estaba persuadido que él iba no solo a recibir a Onésimo de vuelta, sino que también lo iba a perdonar. ¿Por qué Pablo estaba tan persuadido? Versículo 21. ¿Por qué Pablo estaba tan persuadido? Mire cómo le dice: te escribo confiado en tu obediencia. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. ¿Qué tal seguridad que tenía Pablo en Filemón? Yo sé que tú en tu obediencia actuarás para exaltar a Cristo. Mi hermano, mi hermana, ¿por qué Pablo estaba tan convencido de ello? Tenía tanta confianza Pablo en Filemón, pero sabe una cosa: si usted lee las Escrituras, especialmente Juan 15, que sin Cristo nada podemos hacer, si no estamos pegados a la vid, nos vamos a secar y nos vamos a morir como las ramas que se secan despegadas del tallo. ¿Sabe por qué Pablo confiaba en Filemón? No es porque Pablo enteramente confiaba en el amor humano de Filemón, sino que confiaba más todavía en la obra poderosa de la gracia de Dios en la vida de Filemón. Así debemos vivir en esta vida, mis hermanos. ¿Acaso no somos traicionados constantemente?
¿Acaso no traicionamos a otros constantemente? Pero entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos convivir en esta familia? Debemos convivir confiados no en nosotros, no en nuestro corazón humano egoísta, sino en la gracia de Dios, y que en el poder del Espíritu Santo podemos seguir adelante en todo momento como familia de Dios. Y llévelo a su hogar. Lleve también esta carta de Filemón y practíquelo en su hogar, que quizás ahí es más difícil, no lo sé. Yo no conozco mucho cómo viven ustedes. Yo no conozco mucho de eso, pero practíquenlo en casa. Practíquenlo en casa. Yo hablo hoy para que lo practiquemos aquí en la iglesia, pero practíquenlo en casa, mi hermano, porque usted es cristiano aquí y en su casa también. Y todos deben practicarlo. Todos los que viven en su casa deben practicar lo que el Señor nos manda. Mi hermano, mi hermana, la confianza no es en el corazón de Filemón. No. Yo confío en la gracia de Dios. En eso sí confío, porque Dios es fiel y Dios no falla. Pablo confiaba en la obra del Espíritu Santo en el corazón de Filemón, de ser como Cristo, perdonando en gracia y en misericordia. Filemón debía perdonar en gracia y en misericordia. Mis hermanos, si la fe de Filemón es genuina, debía ser impactado por esa verdad, que debe perdonar así como Cristo lo perdonó a él. Colosenses, mi hermano, 3 del 12 al 14. Por lo tanto, dice Pablo a la iglesia de Colosas, como escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Porque si usted ha confesado a Cristo, usted es un escogido de Dios. Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y si usted no se reviste de nada de eso, por eso hay problemas. Por eso hay conflictos. Por eso hay discordias. Por eso hay argumentos que a veces uno trata de controlar, pero la lengua se descontrola. Cuando no nos revestimos de lo que dice la palabra de Dios, afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguien tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Oiga, mi hermano, es que aquí está revelado lo que Dios en su sabiduría ha puesto para que podamos vivir, convivir y seguir adelante exaltando su nombre. Yo no sé cuántos recibirán esta palabra el día de hoy, o la entenderán únicamente, la escucharán únicamente, pero aquí el asunto es ponerlo en práctica. La fe en Cristo no se demuestra solo con entendimiento o conocimiento. La fe en Cristo no se demuestra con eso. Yo conozco personas que saben muchos versículos de memoria. Yo tengo mucha dificultad de memorizar versículos. Tengo que seguir practicando. Pero hay personas que tienen una facilidad para memorizar los versículos bíblicos. Bueno, la fe no se demuestra con tener versículos de memoria. La fe se demuestra con poner esos versículos que tienes en tu memoria en práctica. En práctica. Mi hermano, mi hermana, si la fe de Filemón es genuina, entonces él va a hacer caso de lo que Pablo dice. Y el que ama a Dios, ame también a su hermano, dice la regla de los evangelios. Amamos a nuestros hermanos en la fe. No necesita responderme, yo sé que sí. ¿Cómo los amamos? Bueno, ahí sí ya cada uno responde de su manera. Consolamos el corazón de nuestros hermanos cuando ellos lo necesitan. Mis hermanos, yo sé que este sentimiento espiritual de amar unos a otros no es fácil, no es fácil.
Sobre todo si los hermanos se comportan con actitudes incorrectas. Es que no es fácil. Pues tampoco éramos fáciles nosotros para Cristo. Todos los días somos difíciles para Cristo. Cristo también diría, es que tú no eres fácil. Es que tú no eres fácil, Carlos. ¿Qué diría Cristo? Es que tú no eres fácil. Sí, pero aquí no se trata de que es fácil o difícil. Aquí se trata de que hay que seguir cultivando el amor cristiano y el respeto entre unos a otros. Gloria a Dios. Ay, mis hermanos, es que la Biblia está tan llena de esta situación del amor, porque la salvación es por amor. El perdón es por amor. La comunión con Dios es por amor. Y el Dios que tenemos es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, gloria a Dios. Vamos a seguir, mis hermanos, adelante. Versículos del 8 al 14 de la carta. Dice Pablo en su carta: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer. Mira, Pablo ya se está tomando la autoridad. Yo tengo la autoridad para exigirte, le dice Pablo a Filemón, para ordenarte lo que debes hacer. Pero prefiero rogártelo. Prefiero suplicarte, Filemón. Prefiero rogarte en el nombre del amor de Dios. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Onésimo no era cristiano cuando salió de la casa de Filemón. Onésimo no era creyente cuando salió de la casa de Filemón, cuando escapó de la casa de Filemón. Perjudicó a Filemón y a huir Crispín. Y se fue. No sé cómo llegó a los pies de Pablo. Quizás se fue a Roma a esconderse, como Roma era una ciudad, metrópoli. Entonces, quizás esconderse para que nadie lo encuentre. Quizás ahí se enteró que Pablo estaba preso y fue a ver a Pablo. Pero ¿qué le dice Pablo? Le dice, en otro tiempo te era inútil. O sea, Filemón, en otro tiempo, Onésimo te era inútil. Pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. ¿Por qué? Porque ahora es un creyente. Porque ahora es un hijo de Dios. Porque ahora es un convertido, una nueva criatura. Mi Dios, gracias, Señor. Te lo envío de vuelta. Ahí viene el problema. Te lo envío de vuelta. Y con él va, dice Pablo, mi propio corazón. Mire el amor sacrificial, el amor pastoral de Pablo. Te ruego, Filemón, te suplico, recibe a Onésimo. Él ya no es el mismo cuando salió de tu casa. Es más, él va de vuelta. Él va de vuelta. Él va de vuelta y va con mi propio corazón. Recíbelo. Yo hubiera querido retenerlo, dice Pablo. Yo hubiera querido más bien tenerlo conmigo, porque parece que ahora que está en el primer amor, el hombre quiere hacer de todo en la iglesia. ¿Verdad? De todo. Quiere exaltar a Cristo en todo. Y Pablo dice, yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Qué lindo. Mis hermanos, ahora veamos el carácter de Onésimo. Ya ustedes se han evaluado como si fueran Filemón. Ahora evaluémonos en los zapatos de Onésimo, si algún día seremos como Onésimo. Hay algo que me llama mucho la atención aquí. Si Pablo había exaltado el carácter piadoso de Filemón, ¿por qué ahora le ruega? ¿Por qué le suplica? Yo tengo necesidad de suplicarle a usted, mi hermana, por favor, arrodillarme, suplicarle, rogar, perdona a tu hermano, perdona a la hermana, sí, yo sé lo que hizo, pero perdónala en el nombre del Señor. Mi hermano, ¿por qué tanta insistencia de Pablo? Volvamos al contexto de esta carta. Es necesario mencionar que en la cultura de Pablo
era común la vida de los esclavos. Ahí está el detalle. ¿Cómo eran los esclavos? ¿Cómo identificamos la vida de un esclavo? Dice un comentarista, David Garland, dice lo siguiente: la petición a favor de Onésimo puede parecernos obvia y natural a quienes vivimos en una sociedad que considera la esclavitud como un horrible pecado contra la dignidad humana. No obstante, en la cultura de Pablo era inconcebible que existiera una sociedad sin esclavitud. Todas las sociedades de aquel tiempo habían esclavos en esa sociedad. Así era una sociedad normal en esos tiempos. Por eso la petición de Pablo a Filemón para que recibiera a Onésimo y que le concediera la libertad de esclavo era pedir algo imposible para la cultura de esos días. Por eso Pablo ruega a Filemón, le suplica, porque sabe que Filemón no entiende la situación. ¿Por qué? Porque el esclavo es esclavo bajo ciertos términos de acuerdo a las leyes y a la cultura. No sé qué ejemplo usar con esto, pero por eso es que Pablo le ruega y le suplica, porque la esclavitud era muy normal en esos tiempos. Habían esclavos como había amos, habían ricos como habían pobres, y eso era muy normal en la sociedad. Por eso Pablo le ruega a Filemón que reciba de vuelta a Onésimo, ya no como esclavo, sino como un hermano, como si recibieran a Pablo mismo. Filemón debía saber que Onésimo había visitado a Pablo en la prisión y que Pablo le había predicado a Cristo. Y Onésimo recibió a Cristo en la fe. Había nacido de nuevo. Había recibido a Jesucristo por fe, por la predicación de Pablo. Y ahora era un hermano en Cristo. Un hermano en Cristo. Tratémonos como hermanos en Cristo. Como hermanos en Cristo. Versículo 10. Ahí dice el versículo 10, mire, dice: te suplico por mi hijo Onésimo. Ya no dice ni siquiera te suplico por Onésimo, por este esclavo llamado Onésimo. No, mi hijo Onésimo, a quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Pablo se atribuye eso de hijo por haberle predicado el evangelio. Pero Pablo menciona que Onésimo en otro tiempo era inútil para los fines de Filemón. Y es muy posible que Onésimo haya cometido un robo en la casa de su amo. Versículo 18. ¿Qué dice el 18? Ayúdame, mi hermano. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, dice Pablo. ¿Qué le robó? La tarjeta de crédito de repente. Le desfalcó toda la tarjeta de crédito. Se llevó la chequera. Se llevó los chavos que estaban debajo del colchón. ¿No? Se llevó posiblemente dinero. Por eso dice: si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Dice Pablo, yo no sé la cantidad que hubiera sido, pero es difícil decir: mi hermano, ¿cuánto te debe? O bueno, está bien, cárgalo a mi cuenta. Mi hermano, mi hermana, que la gracia de Dios esté sobre todos nosotros. ¿Cuál es el carácter de Onésimo entonces, viendo todo esto? Al momento de huir de la casa de Filemón, no era cristiano. Salió de la casa de Filemón porque había hecho algo malo. A causa de su pecado salió huyendo. Onésimo era consciente que era un deudor terrenal de Filemón. Era un deudor terrenal de Filemón, de su amo. De eso Onésimo era consciente al salir de la casa de Filemón. Pero ¿sabe qué? Quizás trabajando lo podía haber pagado. Le hubiera pagado la deuda. Quizás trabajando. Mis hermanos, tenemos que cumplir con nuestras deudas. Ya viene ya el IRS, ¿verdad? El 15 de abril. Tenemos que cumplir con nuestras deudas. Si debemos, paguemos. Eso es una enseñanza bíblica para todo creyente. Mi hermano, ¿qué dice aquí? Claramente dice: Onésimo actuaba de esa manera
se escapa de la casa de Filemón, se va para Roma, encuentra a Pablo. Él era consciente que era un deudor terrenal, por eso fue a ver a Pablo, para ver cómo hacemos para resolver este asunto. Un deudor terrenal de su amo, y quizás trabajando podría pagar de vuelta. Pero de lo que Onésimo no era consciente al huir de la casa de Filemón, es que también era deudor espiritual de Dios. Una deuda que ahí sí nunca la podría pagar. Como deudores terrenales sí podemos pagar nuestras deudas, pero como deudores espirituales, solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios. Que un día, tarde o temprano, Onésimo iba a estar ante un juez santo y justo, dándole cuenta de todos y cada uno de sus pecados. Al salir de la casa de Filemón, Onésimo era un deudor terrenal de Filemón y un deudor espiritual de Dios. Pero cuando recibió el evangelio de Cristo en Roma, por medio de Pablo, el Espíritu Santo engendró la fe y recibió a Jesucristo, como un día lo recibimos todos nosotros. ¿Qué dice Romanos 3 del 23 al 26? Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluía en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Palabra de Dios. Mi hermano, ya estoy terminando. ¿Por qué sabemos que el evangelio transformó la vida de Onésimo? Porque él fue uno de los que llegaron a Filemón con la carta de Pablo. Dice: recíbelo, va con él, y con él va mi corazón. Onésimo estaba volviendo a la casa de Filemón a reconciliarse con su amo. Es que cuando alguien realmente es impactado por la gracia de Dios, procede al arrepentimiento. Amén. Ya yo sé eso, ahora sí ya me lo aprendí de memoria. Si alguien realmente es impactado por la gracia de Dios, procede al arrepentimiento. Así se conduce rápidamente. Pero si no procede al arrepentimiento, es que la gracia de Dios no está impactando en absoluto su vida. En lo absoluto. Hermano, mi hermana, si alguien que te ha ofendido procede al arrepentimiento y te pide perdón, no te detengas evaluando a la persona, si será verdad, no será verdad, si lo dice sinceramente, si no lo dice sinceramente. No, mi hermano. Si guardas mucho tiempo en eso después que te han pedido perdón, vas a guardar un rencor, y ese rencor se va a convertir en maldad en tu corazón. Porque el daño será mayor, no para el que te pidió perdón, sino para ti mismo. Para ti mismo. Cada vez que venimos, mis hermanos, a Cristo pidiendo su perdón, Él no ve nuestra maldad que habita todavía en nuestro corazón, sino que Cristo se mueve a perdonarnos por gracia, por amor y por fidelidad, por misericordia. Así debe ser nuestra reconciliación con los hermanos. Eso es lo que nos está enseñando el libro de Filemón. Eso es lo que nos enseña el libro de Filemón. Y ojalá que este libro de Filemón sea una carta, como es pequeña, que sea una carta que dirija nuestras vidas constantemente. Onésimo sabe que no puede ser reconciliado con Dios y al mismo tiempo enemistado con Filemón y viceversa. ¿Cómo yo puedo reconciliarme con Dios y no reconciliarme con los hermanos? ¿Cómo yo puedo reconciliarme con Dios y estar en conflictos y en discordias en el hogar? Bueno, pues conversemos,
Arreglemos el asunto. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el asunto? ¿Me entiendes y yo te entiendo? Vamos a entendernos. Pero reconciliado con el Señor y en conflicto con los hermanos, no tiene sentido. Es inconsistente esa situación. Mis hermanos, mis hermanas, todos los que en verdad tenemos el amor de Dios, procedemos a arreglar lo que hemos dañado. O usted daña algo y lo deja así. ¿Qué me importa que se dañó? No, usted busca la forma de arreglarlo. Y como yo a veces estoy buscando en el manual cómo arreglar eso, abro mi Biblia y no encuentro las instrucciones, llamo a Joel para que me ayude. Pero si yo daño algo, tengo que buscar la forma de arreglar. Es una ilustración de que si daño algo en mi relación con los demás, tengo que restaurarlo. Tengo que arreglarlo. Mis hermanos, no podemos olvidar que en el tiempo de Pablo los esclavos no tenían derechos. En el caso de Onésimo, la situación era peor porque era un esclavo que se había escapado de la propiedad de su amo. ¿Saben cómo eran los tiempos aquellos en los que vivía Pablo? Según las leyes, un esclavo que se había escapado de su propiedad podría ser torturado hasta ser marcado con un hierro candente. Así igualito como hacen con los animales, así igualmente hacían con los esclavos. Cuando eran rebeldes, los marcaban justamente para que entienda que él no es dueño de sí mismo, que él pertenece a alguien. Otras opciones que eran, cuando un esclavo se escapaba, lo crucificaban. ¿Se acuerdan que la crucifixión era como crucificar a alguien, al peor de los asesinos, al peor de los criminales? Esa fue la crucifixión de Cristo. O ¿sabe qué? Lo más suave de todo lo que le ocurría a un esclavo, ¿sabe qué era? Servir de alimento a los leones en el circo romano. Esa era la situación de los esclavos de aquel tiempo. Y todo eso era muy normal en esa sociedad. Onésimo, aún sabiendo lo que podía hacer Filemón, amparado por la ley, Filemón podía hacer eso, tirarlo a los leones. Filemón podía decir crucifíquenlo. Filemón podía decir igualmente que sea torturado y marcado con un hierro candente. Filemón lo podía hacer y la ley lo amparaba. Pero Filemón era un creyente y Onésimo también. Por lo tanto, Onésimo era una nueva criatura, creado en Cristo para buenas obras. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas viejas ya pasaron. Den un aplauso grande al Señor. Las cosas viejas ya pasaron para Dios. Espero que para nosotros también. Para el Señor las cosas viejas ya pasaron. Nuestros pecados Él ha tirado, dice, al fondo del mar. Yo no sé dónde quedará el fondo del mar, pero sé que es bien hondo. Difícil llegar. Mis hermanos, los versículos del 15 al 22. Y con esto cierra esa carta, Pablo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, Filemón, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Ese Pablo es tremendo. O sea, yo te voy a pagar lo que debes, pero acuérdate cuánto tú me debes. Pero aún así, olvídate de eso. Pero, exacto. Sí, hermano. Sí, hermano. Que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Qué tremendo es Pablo, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Que Dios les concede el tenerme.
Es como que yo les diga hoy día, bueno, ha sido un gusto que me tengan aquí. Ha sido un placer que me hayan visto. Bueno, mis hermanos, vamos a ver ahora el carácter de Pablo como mediador, a lo cual todos somos llamados. Dice la palabra que debemos ser hacedores de paz. Hacedores de paz. Mis hermanos, anteriormente vimos cómo la gracia había transformado los corazones de Filemón y de Onésimo. De cómo la fe no era simplemente una profesión de palabras, sino que una transformación en hechos, en acciones distintas a la vida anterior. Y en estos versículos vemos el carácter de Pablo. Cuando Pablo pide que Filemón reciba a Onésimo como si recibiera al apóstol mismo. Pablo le dice, recíbelo a él como me recibieras a mí. Yo les digo a ustedes, cada vez que ustedes van a actuar por reacción de la carne, piensen primero qué haría Cristo en nuestro lugar. ¿Qué diría Cristo en nuestro lugar? Mi hermano, mi hermana, Pablo pide que Filemón reciba a Onésimo como a él mismo, como si recibiera al apóstol mismo. Y el mismo apóstol también se identifica como un esclavo. Porque si Onésimo era esclavo, Pablo también era un esclavo. Pablo era un prisionero, dice, de Cristo. Mis hermanos, Pablo siempre se identificó como esclavo de Cristo. ¿Se acuerdan de las otras cartas? Yo, esclavo de Cristo. Él entendía lo que significaba ser un esclavo en su tiempo, sin derecho, absolutamente entregado a su amo, completamente, sin pedir nada para sus derechos propios, sino que como esclavo de Cristo le pertenecía a Cristo. Él entendía lo que significaba las obligaciones de un esclavo, especialmente bajo los términos de su cultura. Siempre usaba ese adjetivo al firmar sus cartas: Pablo, esclavo de Cristo. Por otro lado, también se atribuía el rol de mediador entre sus hermanos, hacedor de paz. Pero Pablo no nació así. Pablo no nació así. Todos dirán, ay, qué lindo Pablo, qué chévere, cómo es Pablo, ¿verdad? Pablo no nació así. ¿Cómo nació Pablo? Hechos 22. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de ahí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Así era Pablo. Así era Pablo. ¿Qué tal poder de la gracia de Dios? Sin merecerlo, Pablo era así y no merecía nada, merecía odio, merecía desprecio por parte de los creyentes y de Cristo mismo. Pero leamos lo que dice Hechos 22:6, el que sigue. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté, y a todos ustedes saben la historia. 3 días ciego para representar que murió en su identidad, en su carne, en su humanidad, para nacer después de 3 días que recobró la vista a una nueva criatura. Mis hermanos, esta iglesia nunca se va a cansar de presentar al Dios de la Biblia. Y qué interesante ver una vez más que la salvación no es que el pecador viene en busca del Salvador, sino que el Salvador viene en busca del perdido. Andaba perdido porque estaba en oscuridad.
y vio una luz del cielo. Mis hermanos, mis hermanas, siempre usaba ese adjetivo Pablo, esclavo de Cristo. Qué interesante, como digo, ver esta situación. La deuda espiritual que Pablo tenía a causa de su pecado fue pagada y cancelada por Cristo en la cruz. Hemos visto a Filemón, hemos visto a Onésimo, hemos visto a Pablo. ¿Qué los une a ellos tres? Una sola fe, un solo Dios, un solo Espíritu. ¿Y cuándo pueden caminar exaltando y agradando al Señor? Cuando dejen que la gracia de Dios se apodere de sus vidas. Pegados a Cristo, todo lo podemos hacer para exaltarlo a Él. Pero aparte de Cristo, nada podemos hacer. Mis hermanos, los esclavos solo tenían un objetivo primario: complacer al amo en todo a través de su obediencia leal a Él. Y si no somos leales a Cristo, no somos sus esclavos. Y si no somos esclavos de Cristo, somos esclavos del pecado. Del pecado. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que no hay una tercera opción. O somos esclavos de Cristo, que nos gozamos en someternos a Él, o somos esclavos del pecado, que con gozo permanecemos en Él. Evaluémonos antes de salir de este lugar. ¿Somos todavía esclavos de algún pecado o somos esclavos de Cristo? Si somos esclavos de Cristo, mi hermano, mi hermana, odiaremos ese pecado que nos ata, que nos esclaviza, que no exalta al Señor y que da mal testimonio de mi vida. Por lo tanto, esclavos de Cristo, démosle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Si usted dice que Él es su rey, usted es su vasallo. No somos reyes, aunque por ahí dice somos príncipes del Señor. Bueno, está bien, somos príncipes del Señor, está bien, no hay problema. Pero Pablo no se presentaba como príncipe del Señor. Pablo se presentaba como esclavo de Cristo, prisionero de Jesús, prisionero a causa del Evangelio. Mi hermano, mi hermana, Onésimo recorrió un largo camino para buscar su perdón y luego volvió a la casa de Filemón. Así nosotros también recorramos nuestro largo camino al hogar celestial, pero seguros de que hemos sido perdonados por creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu en este día. ¿Algo nos ha enseñado Filemón? ¿La carta de Filemón algo ha enseñado a tu vida? Mi hermano, te ruego, te suplico que lo pongas en práctica. Te ruego, te suplico que lo pongas en práctica. Ustedes deben hacer lo mismo conmigo. Rueguen al Señor, suplíquenle al Señor para que yo también lo ponga en práctica. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Denle un aplauso grande al Señor. Grande, 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 que Él se merece toda la gloria y la honra.